Lo que hay acá, como ya lo he dicho varias veces, es un conjunto de intereses totalmente ajenos a la calidad educativa y por lo tanto no aparecen argumentos técnicos porque no los hay. Se aprobó por insistencia dentro de esta comisión esta denominada contrarreforma universitaria que modifica la conformación de los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU. Y para conversar sobre ello estamos conectados con nuestro invitado Ricardo Cuenca, exministro de Educación, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo aquí en Exitosa. Muy buenas noches, Katiuska, Pedro, un gusto saludarlos. Su primera impresión, señor Cuenca, sobre esta decisión de la Comisión de Educación. Que es lamentable que la Comisión de Educación y los congresistas hayan renunciado a la tarea principal del Congreso, que es debatir con argumentos, discutir ideas, porque no han levantado ni discutido ninguna de las observaciones que llegaron con el informe del Ejecutivo y más bien han continuado en estos falsos argumentos de vulnerar la autonomía, que no pueden avanzar en sus argumentos. Entonces, formo parte de ese 87% que está decepcionado de la labor del Congreso. Así es. Ayer dialogamos con el señor Daniel Mora, expresidente de la Comisión del Congreso, y nos decía, es muy probable que se apruebe por insistencia. El camino que tenemos es el TC. ¿Cuál será su participación como ciudadano, señor Cuenca? Sí, antes de eso, Katiuska, yo estoy convencido que cuando esto llegue al Pleno para ser aprobado con 66 votos, al menos la bancada del presidente, que es la bancada del bloque magisterial, sean más o menos congruentes con lo que el presidente ha expuesto en su informe y no voten a favor de la insistencia y por lo tanto no se obtengan los 66 votos, aun cuando hoy 3 de ellos han votado a favor de continuar con este proceso, el congresista Paredes, el congresista Gutiérrez y el congresista Tello, desoyendo un poco lo que dice el presidente, ¿no? Pero en caso se llegase a avanzar hacia una inconstitucionalidad, yo ya he firmado parte de los planillones que Foro Educativo ha liderado para poder presentar una demanda de inconstitucionalidad. Tengo entendido que el Ejecutivo debería o podría hacerlo porque el Congreso no le está haciendo caso a su observación, entonces ojalá no se llegue, pero el proceso jurídico seguramente será largo. Sin embargo, en torno a la demanda de inconstitucionalidad que podría de repente plantearse, ¿el Tribunal Constitucional tiene algún pronunciamiento previo? Porque desde un inicio precisamente se venía cuestionando desde grupos de intereses económicos la reforma universitaria. Desde un inicio, desde que nació esta reforma universitaria, se la quiso traer abajo y ahora a nivel parlamentario lo están logrando. Exactamente. Fíjese que la primera demanda de inconstitucionalidad presentada en la ley universitaria, Pedro, fue a los pocos meses de haber sido promulgada la ley en julio del 2014. El Tribunal Constitucional falló a favor de la ley, argumentó claramente que no había ninguna vulneración a la autonomía y que la ley podía continuar. Es más, se le exigía la existencia de SUNEDU y de organismos que regulen la calidad, porque había un desorden enorme. De hecho, quien presentó y fundamentó en el Tribunal Constitucional esa posición fue el actual canciller, el doctor Landa. Entonces, ha habido permanentes acosos, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y seguramente hubo como 12 o 14, si mi memoria no falla, intentos por debilitar la reforma universitaria, pero estos nunca habían prosperado tanto, porque hay que también decirlo con justicia, el Ejecutivo desde el principio estuvo frente a estos ataques. En este caso ha demorado un poco en reaccionar a estos ataques, salvo hasta el último momento que ha mandado
las observaciones de ley, ¿no? Entonces, aquí la ciudadanía, todos quienes los escuchan y que creemos que la reforma tiene que mejorarse y fortalecerse y no retroceder, estaremos dispuestos a seguir argumentando y presentando ideas de cómo mejorar y no cómo retrocederlo. Señor Cuenca, simplemente para mencionar lo principal de esta observación que hizo el Poder Ejecutivo, esta ley supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria. Sin embargo, como usted menciona, lo que me genera un poco de indignación y sorpresa a la vez es que no se debatan cosas técnicas como esta, sino esto haya sido llevado a un foro político, ¿no? Ya lo decía antes, acusando que SUNEDU ha sido tomado por un grupo político, en este caso el Partido Morado, y señalando al señor Sagasti. ¿Cuál es su opinión de esto, no? Algo que debería ser un debate técnico es pasado por estas aguas. Lo que pasa es que no tienen argumentos técnicos, ¿no? Y llegan a estos niveles de falsa argumentación, ¿no es cierto? La SUNEDU existe antes que el Partido Morado, entonces no puede haber ninguna injerencia, ¿no? 5 de los 7 miembros son elegidos por un concurso público que además es mirado y observado por el Consejo Nacional de Educación, que es un ente absolutamente autónomo, ¿no? Hoy acaban de decir entre los argumentos que el actual superintendente, el doctor Segarra, es miembro de la Universidad Cayetano Heredia, y ciertamente lo fue, pero hace 15 años se jubiló de la universidad. Entonces, no hay argumentos técnicos, solamente hay un amago de argumento político, porque ni siquiera lo es, y no se discuten cosas muy serias. La composición de la SUNEDU es uno de estos, pero lo que a mí me parece serísimo, Catiusca, Pedro y a quienes nos escuchan, es que le resta rectoría, le quita la rectoría del Ministerio de Educación, y con eso, para que todos podamos entender, el Ministerio de Educación se ve impedido de poder transferirle dinero directamente a las universidades públicas. Si no hubiese sido por esta ley, durante el año 2020 y 2021, en la pandemia, que se distribuyeron más de 200 millones de soles, el Ministerio de Educación no hubiese podido hacerlo, o no va a poder hacerlo si esta ley avanza. Entonces, lo que hay acá, como ya lo he dicho varias veces, es un conjunto de intereses totalmente ajenos a la calidad educativa, y por lo tanto no aparecen argumentos técnicos porque no los hay, ¿no? Entonces corre peligro financiamiento para las universidades públicas. Por supuesto, la SUNEDU pierde autonomía y no va a poder mirar con independencia los procesos de regulación de calidad de las universidades, y eso en el fondo lo que va a hacer es impedirle al Estado el garantizarle a las familias y a los jóvenes que hay condiciones básicas de calidad en las universidades en el país. Claro, porque mientras en este momento los integrantes del Consejo Directivo de la SUNEDU se eligen bajo concurso público, la ley propone que sean elegidos a dedo, como pasaba precisamente en la Asamblea Nacional de Rectores, extinta hasta que se creó la SUNEDU. Sin embargo, señor Cuenca, yo quiero regresar un poquito al precedente que significa el pronunciamiento de 2014 del Tribunal Constitucional a favor de esta ley de reforma universitaria. Si ya existe ese precedente, entonces una nueva demanda de inconstitucionalidad tendría que ratificar esa primera decisión. ¿O usted tiene algún temor sobre los actuales tribunos? Ninguno, porque creo que deberían ajustarse al derecho, y este precedente es un precedente fundamental. De hecho, hay uno anterior, Pedro, en el 2008, que solamente tiene que ver no con la autonomía, sino con la creación de un ente superior que pueda reemplazar a la Asamblea Nacional de Rectores. Recordemos que entre el año 2005 y 2008 el Consejo Nacional de Educación propuso algo que llamaba Ente Superior de la Educación, Ente de la Educación Superior. No tenía el nombre de SUNEDU, pero que tenía funciones de regulación de la calidad, porque el problema es que la expansión universitaria ha sido tan grande y tan desordenada, porque no hubo regulación, que necesita una forma de velar por la calidad que el mercado no ofrece, y por eso se opta por el Estado. Entonces hay una lógica, hay una racionalidad detrás, y junto con eso también este precedente técnico y legal. Entonces habría que esperar que los tribunos
se ajusten a derecho y por lo tanto sin mayores interpretaciones, porque no creo que se ajuste a interpretaciones, puedan ver cuáles son los antecedentes de esta situación y en todo caso, por supuesto, fallar en contra de esta ley que, al contrario, hace que tengamos unos enormes retrocesos en educación, ¿no? Señor Serna, busco en la cuenta de Twitter, pero todavía no encuentro un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo ni del ministro Rosendo Serna. ¿Qué deberían ellos explicar? ¿Qué deberían decir para darle tranquilidad a la comunidad universitaria y creo que al país y a los padres de familia frente a lo que pasó hoy en la Comisión de Educación? Lo primero que creo es que el presidente tiene que hablar con su bancada, ¿no es cierto? Con estos 10 congresistas del bloque magisterial, que son en estricto su bancada, y llamarlos al orden porque están desacatando una decisión que ha tomado el presidente y el Ejecutivo, que ha sido observar la ley, ¿no? Lo segundo es que, porque es absolutamente posible por el reglamento del Congreso, hubiese sido muy interesante que el ministro Serna asista a la Comisión de Educación y exponga las observaciones que ha hecho para que efectivamente se genere una discusión. No lo hizo y esperemos que pronto pueda colocar su posición. Señor Cuenca, es una posición a favor. Señor Cuenca, antes que nos gane el tiempo, sobre eso que acaba de mencionar usted, le repregunto, ¿el ministro Serna debió haber pedido participar en la Comisión de Educación o tendría que solamente haber participado siempre y cuando esta comisión lo invite a exponer? No, los ministros de Estado podemos asistir al Congreso y a las comisiones sin invitación particular, ¿no es cierto? Forma parte de las reglas de juego y no necesitamos estar a la espera, es decir, por supuesto con la autorización del presidente y con todo el respeto, los ministros de Estado podemos asistir a las reuniones del Consejo, de las comisiones, o de y participar, pleno, inclusive del Congreso. Exacto, participar. Bueno, sí, solo sí hay interés, ¿no? Yo creo que eso era público y que él sabía lo que se estaba debatiendo el día de hoy. Gracias, exministro Ricardo Cuenca, exministro de Educación. Gracias por la entrevista y por su opinión. Muy buenas noches.